Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre las cartas de control por atributos. El grupo está conformado por Pedro González, Javier González y Manuel González, y mi persona, Guillermo Piña. Buenos días, mi nombre es Guillermo Piña y le vengo a hablar sobre la definición de efectos defectuosos y conformes. Definición de efecto defectuoso y conforme. Defecto: falla o conformidad que ocasiona que un artículo no satisfaga el requerimiento especificado. Defectuoso: artículo que tiene uno o más defectos. Disconforme: es la razón del número de artículos defectuosos en la muestra D respecto al total de los artículos de la muestra N. Tipo de defecto: defecto crítico: derivado de un incumplimiento que presenta el artículo, el cual no se puede superar, lo que compromete el producto de su ubicación por su funcionalidad o su armonía visual. Es el que se considera peligroso o inseguro. Defecto mayor: es el que causa que el producto no funcione de acuerdo al propósito para el cual fue producido. Defecto menor: es una discrepancia con respecto a los estándares, pero que no afecta la capacidad de uso del producto. Buenos días, mi nombre es Pedro González y mi punto de exponer es definición de cartas de control por atributos. Cualquier característica de calidad que pueda ser clasificada de forma binaria, cumple o no cumple, funciona o no funciona, pasa o no pasa, etc., de los efectos de control del proceso, será considerado como un atributo y para su control se utilizará un gráfico de control por atributos. Los criterios de aceptación al utilizar gráficas de control por atributos deben estar claramente definidos y el procedimiento para decidir si estos criterios se están realizando es producir resultados consistentes a través del tiempo. Este procedimiento consiste en definir operacionalmente que se deba medir. Una definición operacional consiste en A. Un criterio que se aplica a un objeto o a un grupo. B. Una prueba del objeto o del grupo. Y C. Una decisión si o no el objetivo o el grupo alcanza o no el criterio. Objetivo de este tipo de carta: indicar las ventajas y desventajas de los servicios de producto. Identificar la existencia de causas de variación especiales. Mostrar el comportamiento de un proceso. Controlar el número de piezas defectuosas y, por último, analizar la variabilidad del número de defectos. Buenos días, mi nombre es Manuel González y voy a hablar sobre cuándo se usan estas cartas. Se recomienda utilizar las cartas de control por atributos en los siguientes casos. A. Los operadores controlan las causas asignadas y precisan reducir el porcentaje de fallos. B. El proceso es una operación de montaje compleja y la calidad del producto se mide en términos conforme y no conforme. C. Es necesario el control del progreso, pero no puede obtener datos cuantitativos. D. Y la D, para facilitar la dirección de una visión con un resumen informativo sobre las especificaciones del proceso. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de cartas de control por atributos. Primero, porcentaje de proporción defectuosa. Una carta de proporción defectuosa analiza la proporción de los artículos que no cumplen con las especificaciones de un lote producido. Se considera que un artículo es defectuoso cuando éste no cumple las especificaciones. Los datos de atributos de control solo asumen dos valores, bueno o malo. Para construir una carta se requiere tomar muestras específicamente grandes para que contengan varios artículos defectuosos. Principalmente se busca garantizar que las muestras
sean representativas de la población, es conveniente definir claramente el procedimiento de obtención de las muestras, de modo que se queden identificadas posibles causas asignables que expliquen, por ejemplo, una proporción mayor de defectos. Para calcular los límites de porcentaje de proporción de defectos se utiliza la siguiente fórmula. Límite de inferior. El porcentaje de proporción por defecto menos 3 por la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre S. Para calcular su límite superior, la siguiente fórmula. P más 3 por la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Y la línea central vendría siendo el porcentaje de proporción de defectos. Ahora le voy a aplicar un ejemplo de porcentaje de producción defectuosa. En una empresa de metalmetálica se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se hace una inspección y la pieza que no cumple con ciertas características se rechaza. Las razones por las que se pueden ser rechazadas son diversas. Son piezas incompletas, porosas, malformadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de las proporciones de las piezas directamente en el proceso de fundición, y así se hace la carta P. Buenos días, mi nombre es Oscar González, le voy a estar hablando sobre los números de unidades defectuosas por muestra, conocido como NP. En esta ocasión, cuando el tamaño de la muestra en las cartas es constante, es conveniente usar la carta en la gráfica de números de artículos defectuosos por muestras en el lugar de la proporción. Los límites de control para la carta se obtienen bajo el supuesto de la distribución binomial, por lo que están dados en fórmula. Aquí tenemos la fórmula. LCS, línea central superior, es igual a NP más 3 raíz de NP por 1 menos P. Línea central está compuesta por NP. Línea central inferior, que es igual a NP menos 3 raíz de NP 1 menos P. Esto quiere decir que la línea superior es positiva y la línea inferior negativa. Donde igual que la carta N es el tamaño de la muestra o su grado, y la proporción promedio del artículo defectuoso con el que es la estimación del número promedio de los artículos defectuosos por muestra. Yo le voy a dar un ejemplo. Es un proceso de manufactura a la final de la línea de ensamble. De empacar, que se hace la inspección y la prueba final, y en una carta se registra la proporción de artículos defectuosos. Esta misma carta se combina las fallas de los diferentes componentes, analiza los datos objetivos en su inspección final. A través de una estratificación y un análisis de Pareto se encuentra que la principal causa por el que ahora les estaba hablando sobre la propiedad de efecto mejor conocido como P. Cuando el tamaño de la carga sea igual al su grado no es una constante o es cuando sea constante. Se refiere a cuantificar el número apropiado de los defectos por unidad en el lugar del total de defectos en nuestra muestra. Se usa la carta U, esta es para cada subgrupo, se grafica el número promedio de defectos por unidad que se obtiene al dividir el total de defectos encontrados en un lugar entre el total de unidades el subgrupo, es decir,
y es igual a 6 entre N. Entonces, 6 es la cantidad de efectos en la muestra y N es el tamaño de muestra. De esta forma, los límites de control es una carta U esta donde es por el límite central superior, que es igual a U más 3 raíz de U N. El límite central es U. Límite central inferior es U menos 3 raíz de UN. Donde U es el número promedio de los efectos por unidad en todo el conjunto de datos, cuando el tamaño del subgrado N es el mismo en todos los subgrados. Entonces, N se sustituye por el tamaño promedio del sujeto N o por NI. Ejemplo, una compañía textil utiliza un gráfico de número de defectos por unidad para controlar el número de defectos por metro cuadrado de líquido. El tejido se presenta en rollos de 1 metro de anchura y logística variable, definiéndose la unidad de imperfección como 1 metro cuadrado de tejido. Tras inspección de 2,5 rollos de 2,5 rollos se obtuvieron los datos de la superficie número de efectos por almacenamiento o archivo. Ahora voy a estar hablando sobre el número de defectos por unidad, no conocido como C. El objetivo de la carta C es analizar la variabilidad de los números de defectos. En esta carta se grafica CI, es el que es igual el número de defectos en la I unidad, y los límites de control se obtienen por lo siguiente. Límite de control superior es igual a C más 3 raíz de C. El límite central es C. Y el límite central inferior es C menos 3 raíz de C. Donde C es el número promedio de los defectos por su grupo y se obtienen al dividir el total de defectos encontrados en el total de su grupo. Ahora voy a estar dando un ejemplo sobre eso. Supongamos que los trabajadores en una planta que produce sábanas blancas, cada una de las piezas de tela producida es a partir de las cuales se obtendrán las sábanas será considerable, como valida siempre que no tenga cuando no tenga más de un número determinado de aquellas manchas. Pretendemos generar una carta C que nos permita visualizar el número de las manchas de cada pieza. Bueno, esto fue toda nuestra introducción. Muchas gracias.